Buenas tardes, ya veo que me escuchan. Vamos a empezar, estaba esperando que se sumaran algunos más, pero creo que ya somos suficientes. Se está tardando un poquito el streaming en Facebook Live, pero ahorita lo arreglaremos. Bueno, entonces damos comienzo. Bienvenidos. Bienvenidos al primer seminario sobre pornografía como problema público, organizado por el programa Política de a Pie, con el apoyo de la Facultad de Filosofía y el Consejo de Alumnos de Filosofía de la Universidad Panamericana, así como el colectivo Grupa, que también nos ha apoyado en la realización. La finalidad de este seminario es reflexionar sobre la hipótesis que por diversas razones no se ha hablado, es que la pornografía es un problema de salud pública. Solamente un dato interesante que emite la página Pornhub. En el 2019 hubo 42 billones de visitas, de visitas a Pornhub, y esto significaría un promedio de 115 millones de visitas por día, ¿no? Como para dimensionar. La finalidad de este seminario, como dije, es poner esta hipótesis sobre la mesa, discutirla, y buena parte de las inquietudes de este seminario se generaron en el conversatorio que tuvo lugar aquí en la Universidad Panamericana el 9 de marzo, junto con el paro, conversatorio de otras masculinidades. Se preguntaron los alumnos qué podemos hacer también los varones frente a la crisis de violencia de género, de violencia sexual, y muchos refirieron también al tema de la pornografía, ¿no? Eso es parte de las inquietudes. Y las inquietudes del programa Política de a Pie son muy sencillas. Hay principios graduales, muy silenciosos, que van transformando el tejido social, y uno de ellos parece ser, por este grado de consumo, el consumo masivo, la pornografía. En la dinámica les platico, van a ser de 30 a 50 minutos, va a ser una exposición del doctor César Reynoso, que ahorita presento, y después vamos a hacer las preguntas. Primero vamos a dar pie y un momento a que el colectivo Grupa formule algunas preguntas si es que lo quiere hacer de esa manera, y luego a que la Sociedad de Alumnos de Filosofía también hagan sus preguntas. Los demás, primero les recomiendo que hagan las preguntas por el chat para hacerlo un poco más ordenado. Si hay tiempo, podremos hacerlas sin chat. En un principio ahorita están silenciados todos, pero cuando me entere cómo quitar esos candados, vamos a poder también interactuar. Entonces, les leo la semblanza del doctor César Reynoso. La hicimos muy breve para que no quitara mucho tiempo, tuvimos que quitar varias cosas. El doctor César Reynoso es pediatra por el Hospital Infantil de México, es neurólogo por la Clínica Universitaria de Navarra, es doctor en neurociencias de la cognición y conducta por la Universidad de Navarra, es postdoctor en trastornos de la conducta temprana y es actualmente jefe de la Clínica de Trastornos de Conducta del Centro Médico ABC. Él es presidente de la Fundación ESAIN y de la Fundación Candy. Entonces le voy a ceder ahorita el lugar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por conectarse. No sé si se escucha bien. Todos están escuchando bien. Creo que tengo que hablar un poco más fuerte, pero si hay algún problema de audio, escriben, por favor. Bueno, Enrique, muchas gracias por la presentación. Espero no aumentarles con esta plática el estrés de la cuarentena, y que sea un ejercicio de comunicación entre nosotros. A mí me parece que mi formación es una formación basada en las neurociencias, en la descripción de la conducta de los animales, de los mamíferos en concreto, y en la conducta humana temprana. Y eso, pues, yo creo que se va a ver, o ustedes se darán cuenta de que vamos a hablar mucho de este tema. Trataré de aterrizar el tema en cuestiones más que no los aburra las neurociencias y la neurobiología. Para empezar, ¿voy a compartir pantalla?
Les vamos a poner una presentación que tiene muy pocas imágenes, pero que me gustaría describir de forma... Bueno, y le hemos puesto de título La pornografía como problema de salud pública. Es un título que es ambicioso en el sentido de tratar de enmarcar una conducta humana en un problema de salud que tiene muchos matices y que es difícil encuadrarla solamente en un tema de salud. Tiene variantes diferentes y que quiero tratar de describir en esta exposición. Aquí me pueden encontrar en este mail si tienen alguna duda o tener algún contacto con nosotros. Yo llevo la clínica de trastornos de conducta, autismo y trastornos del lenguaje del Hospital ABC y me pueden escribir a esta dirección. Bueno, para empezar, la definición de pornografía es muy clara y es aquella presentación que se da y que la definición se dirige mucho más a los contenidos audiovisuales, aunque pueden darse también en textos o en algún otro sistema de comunicación, que presenta de forma abierta y cruda, que este adjetivo a veces se pone, en busca de producir excitación en la persona que lo lee o lo ve. Y puede ser esto, pues en muchas maneras de comunicación. También se sabe que el consumo de pornografía ha aumentado. Hemos tenido consumos altos durante los últimos años y en México en concreto ha aumentado 5% el consumo de pornografía, principalmente en mujeres. Se daba predominantemente en hombres y ahora la tendencia es que aumente en mujeres. La cantidad de horas de consumo respecto a las edades, la media la tenemos en 35 años, pero principalmente la mayoría de las personas que consumen pornografía son menores de 34 años. Y conforme van pasando los 35 y más, se van disminuyendo estos niveles de consumo. Hay algunos datos que llaman la atención y es el consumo de pornografía por menores de edad. Esto tiene que ver, ha aumentado año tras año por la facilidad que tienen de tener estos contenidos. Y en el tema de niños, la mayoría, casi el 90% de los niños, de los varones, tienen antes de los 18 años algún el consumo de pornografía y el 60% en niñas. Ahora, hay que pasar algunos términos para entrar al tema y saber por qué la pornografía puede ser un problema de salud pública o por qué qué es lo que nos tiene que preocupar de este consumo o por qué el tema es importante. Bueno, aquí hay que explicar los mecanismos por los cuales el ser humano tiene algunas conductas que son repetidas y por qué algunos individuos se adhieren más a conductas que pueden ser del día a día. Es decir, por qué una persona tiene una conducta de abuso y por qué otras personas tienen de adicción. Y eso cabe explicarlo en la pornografía. Hay personas que usan, que consumen, que tienen contacto con la pornografía, con contenidos pornográficos, y hay gente que abusa de ellos y hay gente que se adhiere a ellos. Entonces, como en todas las adicciones,
los términos se conocen desde hace mucho tiempo, y el abuso es aquel uso desmedido, pero que se puede controlar y que no afecta a la vida diaria. Y la adicción es aquel uso en una sustancia, o en este caso en la pornografía, que va a afectar a la vida diaria. Es decir, una persona que consume, que ve pornografía en su sitio de trabajo y eso le provoca problemas laborales, o si lo ve en lugares que socialmente no son apropiados, entonces eso va a provocarle problemas, si pierde el tiempo con la pornografía. Entonces, eso son términos que se relacionan a las adicciones. Y hay un término muy importante en adicción, que es que le produce, el no hacer esta conducta, le produce ansiedad. Entonces, tiene que hacer algunos mecanismos de compensación para evitarlo. Y bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a entrar un poco a la neurobiología, que espero aterrizarla de forma sencilla. Aquí les muestro una gráfica, un dibujo del cerebro en una proyección o en una lámina que se llama sagital, es decir, que está de lado. Esto es solo uno de los hemisferios del cerebro, que está visto simplemente la mitad del cerebro. Y entonces, tenemos en la parte de abajo, digamos, esta es la nuca. No sé si se está viendo la flecha, pero esta parte es la parte de la nuca, y los ojos estarían de este, ¿no? Creo que hay alguien hablando, pero eso sí. Y entonces, hay unos centros en neurología, se llaman cúmulos o grupos de neuronas, que sirven para organizar actividades cerebrales. Entonces, en el centro del cerebro están núcleos o centros o conglomerados de neuronas que sirven para las actividades biológicas más primitivas, que tienen que ver con la sed, el hambre, la protección y la reproducción. Pues esos centros están todos en el mismo lugar, están muy cercanos y tienen relación unos con otros. Entonces, el hambre, el sueño, ciclos circadianos, la reproducción, la defensa de la persona, la protección y la protección de las personas de la familia cercana están en el mismo centro. Son actividades además innatas y que traemos, por decirlo rápidamente, de fábrica. No son aprendidas y que las hemos heredado por generaciones, por muchísimas generaciones de individuos. Tenemos modos de actuación en este sentido que hemos heredado por muchas generaciones, por personas y actuaciones de personas que ni siquiera conocemos. Entonces, ni siquiera tenemos, las personas que nos gustan los árboles genealógicos, podemos decir que tenemos árboles genealógicos de 800, 900 años, pero más allá no sabemos. Bueno, pues la carga genética que tenemos de esas conductas primitivas son mucho más allá de eso. Hoy con mis colaboradores en el hospital les preguntaba que cuánto tiempo necesitaba el ser humano o una especie como la nuestra para hacer algún cambio genético. ¿Cuántas generaciones necesitamos para que esto cambie? Y bueno, necesitamos más de 500, 600 generaciones. Y eso significa muchísimos años, muchos cambios. Tiene que haber muchos cambios genéticos para que haya. Eso significa que ustedes, el personaje más antiguo de la historia, ustedes conozcan, pues era exactamente igual que como nosotros somos. Es decir, no hay ningún cambio, por lo menos en el fenotipo o en la manera de actuar del cerebro o en la manera de funcionar del cerebro en ese individuo y en nosotros. Entonces, necesitamos muchos años para los cambios. Y eso es muy importante para lo que vamos a decir. ¿Por qué? Porque el ser humano
el hombre y la mujer han tenido durante mucho tiempo actuaciones que se han repetido constantemente y que son el resultado de adaptaciones que hemos tenido que hacer para sobrevivir, o para que la especie esté mejor, o para que tengamos mejor calidad de vida en general. Y eso se consolida y se manifiesta por la inteligencia que tiene el ser humano y la modificación del entorno que ha tenido. Ahora, estamos en un momento de la historia muy peculiar, porque llevamos muy poco tiempo, desde el punto de vista biológico, muy poco tiempo, de tener un estilo de vida en el cual no estamos preocupados por catástrofes naturales y parece broma que lo diga hoy, ¿no? Con la pandemia que tenemos, pero nuestras preocupaciones son de otro estilo, digamos, y llevamos poco tiempo con eso. 100 años, 200 años, 300 años tal vez, pero hace 300 o 400 años la gente se moría, muchas personas se morían de hambre o de situaciones, había grandes poblaciones grandes grupos de población que se morían por infecciones, por ejemplo, y hay grandes avances en eso. Las vacunas fueron un gran avance en el ser humano y hizo que tuviéramos mejor calidad de vida y que muchos individuos, que los niños no se murieran antes de los 5 años, por ejemplo, ¿no? Y eso ha hecho que tengamos otro tipo de preocupación. Y además le ha dado pie a que tengamos mejor discurso o ha entrado algunos discursos que teníamos pendientes desde hace muchísimos años, que eran situaciones de igualdad o de mejoría en la calidad de vida de muchas personas. Entonces, dicho eso, el cerebro está, digamos, y yo no quiero decir como ser muy determinista o predeterminado o decir esto es una situación, pero el cerebro está, digamos que de alguna manera programado para el control, para la reproducción, para que nosotros no, para cuidarnos, para que los grupos de seres humanos se cuiden. Y eso ha hecho algunas actuaciones que están en el bucle, le llamamos el bucle o el giro de conducta, que tiene que ver con la percepción del entorno, con una situación que hemos estudiado desde hace unos 40 años sobre la conciencia en el término de estar despierto y enterarse y actualizar las sensaciones, ese sentir de estar consciente de que somos nosotros, y esa experiencia de actualización de la sensación que nos da esa conciencia de ser una persona, nos lleva, tenemos como un resorte hacia la acción. Y ese resorte hacia la acción tiene que ver con el identificarse. El ser humano tiene una tendencia que le da, una facultad y tendencia que le da el lóbulo frontal, que es esta parte, y es este circuito que estamos poniendo en rojo, de identificarse y de planear lo que va a pasar. Es como todos nosotros, por tener lóbulo frontal, nos adelantamos a los hechos todo el tiempo. Queremos saber qué va a pasar. Somos muy chismosos en el sentido de queremos estar seguros de lo que va a pasar. Y entonces tenemos sensaciones, sentimientos o percepciones de estar esperando el futuro. O sea, somos predictores todo el tiempo. Y eso hay personas que lo llevan muy bien, pero hay personas que lo llevan muy mal. Que los circuitos del lóbulo frontal los tienen un poco, podríamos llamarlos cortos, maduros, ¿no? Hay muchos términos al respecto. Y hay personas que cuando lanzan la percepción hacia la acción y que van a actuar, se sienten inseguros y entonces tienen que tener datos precisos de lo que va a pasar, porque si no se sienten ansiosos. Ustedes deberán de conocer muchas personas así, que
que tienes que decirle, ¿no? Eso les pasa mucho a los niños, que tienes que decirle lo que va a pasar y tiene que tener certeza. La gente le dice, a la gente de la calle, así de a pie, les dice que son ansiosos o que son nerviosos, o que, ¿no? La gente obsesiva que quiere saber lo que va a pasar, ¿no? O hay gente controladora, ¿no? Que quiere saber qué es lo que estás haciendo. Porque eso le da control. Pero le da control porque no puede proyectar la realidad hacia el futuro y no puede tener certezas. Bueno, en ese sentido, el ser humano tiene muchas facultades. Es muy curioso y entonces puede aprender y puede experimentar. Y esa habilidad de proyectar nos da muchísimas habilidades y muchísimas ventajas sobre otros animales. Entonces, ahí viene el tema de tener experiencia. La experiencia no solo es el guardar cosas como si fuera un almacén, sino la experiencia es esa actuación, que es la actualización de la sensación, que yo la proyecté y que la viví y que de alguna manera le di un peso específico que a veces es positivo o a veces es negativo. Bueno, pues esa experiencia, eso que les estoy explicando, ustedes preguntarán por qué les explico todo esto en la pornografía, porque eso pasa en la relación que esperamos de una persona en el sentido sexual. Es decir, yo tengo una percepción, sé que soy yo, me proyecto hacia el futuro y quiero tener una acción que me la da, ustedes pueden llamarlo muy biológico, pero me la da la amígdala, que hace que tenga un deseo de reproducción y de permanencia de la especie y que me mueve a actuar, ¿no? Y que esa experiencia va a ser o positiva o negativa. Depende de algunas cosas. Por ejemplo, de la propia biología. Hay personas que la actuación sexual la van a tener, pues, si la entienden y saben de qué se trata y van hacia adelante y se da una explicación tal, van a tener una experiencia satisfactoria y va a ser positiva. Y hay algunas personas que la van a tener negativa. Eso tiene que ver, por ejemplo, con el inicio de las experiencias sexuales, ¿no? Uno de los argumentos de esperar o hacer que los adolescentes tengan experiencias sexuales no tan prontas o que lo hagan. Ahora hemos llegado a recomendarles a los adolescentes cosas muy concretas, así de, oye, tener experiencias sexuales, pero con personas que conoces, ¿no? O que quieres, ¿no? O sea, estamos llegando a unos puntos concretos de decir, la experiencia sexual es mucho más satisfactoria con personas donde hay una relación socioafectiva, ¿no? Alrededor. Y eso te va a dar una experiencia positiva que te va a dar una vida sexual mucho mejor en el futuro, ¿no? Y eso pasa con la pornografía. La pornografía es una percepción, es un deseo, es una proyección. Te identificas con la persona que está ahí. ¿Por qué es satisfactorio ver pornografía? Porque te estás proyectando hacia el futuro, quieres que pase eso, y entran unas situaciones de fantasía y de recompensa que pues a todas las personas que quieren y tienen esos impulsos le pueden tener una experiencia positiva al respecto. Ahora, hay una serie de cuestiones alrededor que tienen que ver con la experiencia negativa. Lo que les decía, un niño que tiene una experiencia de ver o de tener la experiencia sexual antes de que tenga los deseos sexuales, pues los va a sentir lo más probable agresivos, violentos, ¿no? Porque la connotación, y ahí vamos a entrar ahorita, que es el segundo tema que les quiero explicar, la experiencia sexual en los mamíferos suele tener, y hay muchísimos estudios al respecto, tienen que ver, están relacionados mucho con la violencia y con la defensa de la especie, con el defender a tu grupo, con el permanecer. Y eso tiene que ver con algunas conductas sexuales que se ven en nuestra especie y en otras especies. Y que nosotros, de forma externa, hemos, porque nos conviene y porque todos estamos de acuerdo, o muchos estamos de acuerdo, un gran porcentaje estamos de acuerdo, hemos tratado de ordenar. Ese ordenar la conducta a nuestra conveniencia nos ha dado pues, un poder importante en nuestra especie sobre los demás. Y hemos hecho que
la relación social sea mejor, ¿no? Entonces, todos estamos de acuerdo en eso, pero es cierto que no tenemos que perder de vista que somos una especie en el cual tenemos una biología que tiene unos impulsos, y esos impulsos son modulados por el lóbulo frontal. Entonces, ahí empieza todo tipo de cuestiones. Ese es un Homo sapiens, digamos, que tiene un control y unos estímulos habituales. Para pasar a la parte patológica, que eso no quiero caer, esa es la parte biológica habitual, ¿no? Que tiene la mayoría de nuestra especie, que estoy hablando del 75-80% de los individuos tienen este tipo de control. Hay una parte importante que es la relación con esta cuestión de la violencia y el uso de formas que a veces no son como muy políticamente correctas o socialmente correctas. Y es que hay individuos que disfrutan con algunas cuestiones de placer, tienen relación de placer con el dominio hacia otras personas. Eso no es políticamente correcto decirlo, ¿no? Yo lo sé, pero el control sobre la acción de los demás siempre ha sido una manifestación de dominio que da placer. Y eso pues mucha gente lo tiene, los políticos, los líderes, ¿no? Y eso tiene muchas manifestaciones. En la parte sexual tiene que ver con el control del otro, con el dominio del otro. Y eso se da en muchas relaciones que si no se saben o no se tienen, se pueden violentar o no se pueden regular bien o se pueden sentir que se está excediendo en situaciones. Y ahí entran unos términos muy específicos que se tienen cuando estudiamos las relaciones y las conductas sexuales, si son anómalas o no, cuando hay consensos. Es decir, la palabra consenso tiene que ver con que el otro acepte que, y eso se da mucho más en hombres, pero también se da en mujeres. Y el control sobre la actuación del otro tiene que ver algunas veces con las relaciones sexuales. Bueno, pues dicho eso, que es la parte como habitual que se ve, entramos en una situación de las excepciones, o de la parte que no es lo más habitual, que son pocos. Entonces, yo siempre que hablo de trastornos de conducta en el ser humano, siempre les menciono a las personas que las reglas con las que estamos, creo que un gran error de la civilización humana es pensar que todos somos iguales. Entonces, si todas las reglas las ponemos para todos, eso lo único que nos va a llevar es al fracaso social, porque las personas no somos iguales. Hay personas que no pueden actuar como nosotros queremos que actúen socialmente. O sea, no van a poder. Y eso ha transformado o ha hecho que algunos sectores de la población estén muy enojados. Muy enojados porque no se sienten incluidos, porque no se sienten abrazados ¿no? Y tienen razón, en el sentido de biológicamente no están dentro del grupo, los tenemos excluidos del grupo, del club, de los normales. Suena horrible, pero hay entre un 15 y un 19% de personas que van a tener dificultades graves en seguir la actuación social, sexual en concreto, que nosotros queremos. Y no son pocos. Y entonces nosotros tenemos que hacer primero un ejercicio de una aceptación de que nosotros tenemos pues, un grupo de personas que están con nosotros y que van a hacer eso. Y otro que es muy importante, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque esos individuos, si no pueden, si mezclan, por ejemplo, si tienen en la amígdala, porque no están enfermos además. O sea, eso no se llama enfermedad. No tienen que ir al psiquiatra ni que el neurólogo los atienda. Estoy hablando de diversidad en la función cerebral. Y si un individuo tiene mucho tono en la amígdala o en el hipotálamo, tono me refiero a que tiene muy poderoso la amígdala
y entonces tiene una tendencia hacia lo sexual muy fuerte y hacia la violencia, y el lóbulo frontal lo tiene un poco débil, pues ese individuo va a tener conductas sexuales que tiendan al abuso sobre las personas débiles. Y entonces, yo soy de la idea, porque uno puede pensar, bueno, esos hay que encerrarlos y llevarlos a una isla, ¿no? Pero me parece que la cuestión es, hay que detectar temprano y hay que saber quiénes son. Y luego no lo justifico, porque si un individuo va y sobrepasa sobre la voluntad de otro, pues está violentando de forma, y eso es un delito y todo lo que sabe. Pero al final tenemos que, como sociedad, hacer esas detecciones y saber qué tenemos que hacer con esos individuos y ayudarles, ¿no? Que es el tema importante. No solo juzgarlos y encerrarlos y, no sé, y exterminarlos, no sé, hay gente que tiene todo tipo de opiniones sobre eso. Otro tema importante es que hay lesiones, por ejemplo, eso sí son patológicos del lóbulo frontal, que hacen que los controles inhibitorios, los controles inhibitorios significa como las riendas de esto, se estén más bajos. Entonces, esos individuos también van a actuar y van a tener conductas sexuales que pueden ser o más agresivas o más violentas o más de abuso. Y eso también se puede dar de forma. Otro tiene que ver con, que, no sé, ahí tengo un poco de miedo decir es una opinión que probablemente mucha gente no comparta, pero hay un desfase importante biológico entre lo que el ser humano, con lo que empecé a hablarles, hay un desfase importante de la evolución biológica del ser humano con las costumbres que tenemos. Es decir, parece que las reglas que estamos imponiendo están desfasadas con la biología. A mí me da la impresión de que estamos exigiendo cosas a muchas personas que no pueden o que no las pueden del todo cumplir. Y eso hace que tengan actuaciones como de escape. Y yo pienso que parte de la explicación de que haya mucho consumo de pornografía es ese. Es, durante mucho tiempo los padres y la crianza que nos han dado es de ser buenos, de ser directivos, de ser generosos, ¿no? Es una crianza muy exigente. Y hay gente que lo, iba a decir de forma pedante que lo podemos hacer, ¿no? Pero, ¿no? Hay gente que se puede con eso. Pero hay gente que se sale, que la amígdala se le desborda y que no puede cumplir a veces. Entonces tiene que buscar algunos espacios para que pueda un poco como aceptarse a sí mismo. Hay veces que el ser humano parece que no se acepta como animal, ¿no? Y la gente le da, ¿no? No sé, la cultura occidental nos ha dicho que no somos animales, pero pues, no sé, se lo está diciendo un neurobiólogo, sí somos animales, ¿no? Y tenemos un cerebro muy parecido a muchos animales y tenemos una tendencia a unas conductas que tal vez están un poco desfasadas en ocasiones de lo que nos exige. Entonces, hay algunos ejemplos que les quiero dar así puntuales para no perdernos en esto, pero hay algunas series últimamente que a la gente le está dando muchísima curiosidad a este tema y hay una serie de hace poco que habla de un jugador de fútbol americano que tuvo lesiones frontales y que era un buen individuo y después tuvo reacciones de mal comportamiento y al final tenía lesiones cerebrales y terminó con, no sé si la silla eléctrica o al final le dieron la pena de muerte porque tenía actuaciones, pero el individuo sufrió lesiones cerebrales y por eso actuaba así. Y se supo después de que pasó, le dieron cuello, ¿no? Hay otras series, por ejemplo, a mí me impresionó muchísimo que el morbo que hay sobre las lesiones sexuales o sobre el abuso infantil, que es una cuestión muy, muy seria y que todos los que tenemos hijos nos sudan las manos solo de pensarlo. Y yo algunas semanas vi que en segundo lugar
en Netflix estaba de popularidad en México el caso del chico este de California que sus padres abusaron sistemáticamente de él, que tenía 6 años y que lo terminaron matando, ¿no? Y eso es impresionante, que la gente vea eso y consuma eso, ¿no? Pero al final eso tiene que ver con estos sistemas que les estoy explicando de satisfacción, que tienen que ver con impulsos muy centrales que tienen que ser, son de la amígdala, y que a veces no los controlamos o que queremos experimentarlos, pero que no, socialmente no lo podemos experimentar porque no está bien visto. Entonces, un individuo que, al final, para cerrar con esta explicación, el cerebro tiene un centro que estimula nuestra satisfacción y nuestra supervivencia, y que eso es modulado y socialmente el lóbulo frontal hace que cumplamos, pero a veces no podemos del todo. Y si tengo una buena experiencia al respecto, pues voy a tener una satisfacción. Y si estoy insatisfecho y me cuesta trabajo cumplir con esto, pues lo que voy a empezar a hacer es a tener conductas. El individuo que no está cumpliendo y que no llega y que no le, pues va a sentir que la revolución no le está haciendo justicia. Y va a empezar a tener conductas erráticas. Nosotros le llamamos disruptivas. Entonces, las experiencias negativas empiezan a tener satisfacción. Ahí me atrevo a decir, por ejemplo, que muchas personas, y esa es la explicación, por ejemplo, durante muchos años, que la conducta sexual masculina, por ejemplo, ha sido abusiva, ¿no? Hacia la mujer, por ejemplo. Y que eso le ha dado satisfacciones. O sea, tenemos satisfactores sociales que estimulan esa conducta. Hasta ahora, que uno lo dice, y yo la verdad es que, no sé, me da hasta miedo decirlo, ¿no? Pero personas, por ejemplo, yo lo contaba hace poquito, personas cercanas a mí, el otro día estaban en una reunión y había algo que no estaba funcionando, y una persona muy cercana a mí me dijo, no, pues es que es porque las encargadas no lo están haciendo bien, pero diciendo que eran por las mujeres. ¿Y por qué argumentar que las mujeres hacen peor las cosas solamente porque son mujeres? Pero hay gente que lo sigue diciendo, y tal vez inconscientemente, o que tienen que tener menos. O sea, yo qué les puedo explicar, o sea, yo he visto circunstancias que son totalmente inconscientes en las personas, pero que apoyan esta circunstancia de satisfactores hacia la opresión hacia las mujeres, o hacia el decir que no son tan aptas como los hombres. Y eso, hay términos específicos como el hipomachismo, ¿no? Como muchas circunstancias así. Pero hay un término en las relaciones sociales y en las relaciones sexuales que tiene que ver con los términos de sexismo o de predominancia del sexo masculino sobre el femenino, y que tienen que ver en la manera como se acerca la relación sentimental o la relación sexual, ¿no? En el ritual es un término muy peculiar, pero el ritual de apareamiento, ¿no? De los animales, cuando hay un ritual de apareamiento en el ser humano, la manera como los varones, y eso son estudios de hace muy poco, de adolescentes de países desarrollados, donde se supone que este sexismo es un poco menor, ¿no? Hay unos términos de sexismo como blando, ¿no? Y esa es la traducción, en el que se da ese intercambio de yo quiero tener relaciones. O sea, el varón manifiesta o dice de forma no verbal que quiere acercarse sexualmente a la persona, y que la persona, la mujer, quiere que se acerque, pero que al final da como una visión el hombre de bondad. O sea, finge la bondad, ¿no? De no ser sexista, para solo conseguir la relación sexual. Y al final, dentro de la relación sexual,
se ve el dominio y el predominio que ya el individuo lo consigue, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que avanzar muchísimo en la sociedad de explicarle a los niños, a los adolescentes, a todas las personas, de que los mecanismos biológicos son arcaicos, que los mecanismos biológicos tienden a algunas circunstancias que yo no quiero decir que sean machistas, porque sería ridículo. O sea, la biología no nos hizo machistas, ¿no? Eso es ridículo, pero yo pienso que sí hay mecanismos en los cuales nos hemos, no sé, favorecido y además acomodado, no sé cómo decirlo, los cuales hay que platicarlos mucho, abrirlos a los foros y decir, estas circunstancias no se pueden dar, y hablarlos muy claramente. Hay un factor también muy importante, yo creo, que en este tema, que es la dificultad de hablar de estos temas, ¿no? Parece que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? También yo he encontrado muchas personas que tienen pues muchas ideas que están muy relacionadas a lo que debería de ser, como a imponer algunas circunstancias de esto es lo que debería de ser, y eso no ayuda tanto a abrir un poco los foros con la gente más joven, porque me parece que hay que escucharlos, hay que ver que yo no espero que yo tengo muchos hijos y mis hijos adolescentes, yo no espero que lleguen y me cuenten sus experiencias sexuales con sus compañeros, ¿no? O sea, que yo intuyo que algunos las tendrán, ¿no? Y eso, pero no va el asunto por ahí, sino que la instrucción tiene que ser como abierta más a cuestiones científicas. A mí me parece que una cosa de instruir a la gente en la parte científica de la conducta humana puede ser una gran arma para ayudar a la gente a tener argumentos de esto. Bueno, y para no caer en la parte patológica de entrada, pero bueno, en esta imagen hay un estudio del año pasado que a mí me gustó muchísimo, que es darle peso específico a la relación de qué tanto influye, cuáles son las cuestiones que influyen sobre el trastorno por comportamiento sexual compulsivo. Es el término, esta es una clave de la CIE 11, que es la codificación de la OMS para los padecimientos, para las enfermedades, y hay un padecimiento que es un trastorno de conducta, que es el comportamiento sexual compulsivo, y para saber qué es lo que lo provoca, ¿no? O sea, hay una parte biológica importante, pero el ambiente es importantísimo. Y lo que más pesa, si se fijan, lo que más pesa es las experiencias infantiles positivas. Un individuo que tiene experiencias positivas en la infancia, no solo sobre lo sexual, sino sobre todo la crianza positiva, va a tener pocas posibilidades de tener trastornos de comportamiento sexual. También tiene que ver con la ansiedad, que muchas veces es primaria, es decir, si tenemos una persona que tiene ansiedad primaria, es decir, que nació con ansiedad, pues nosotros podemos hacer una crianza plus, es decir, enseñarle a que no esté tan ansioso y que pueda sobrellevar eso. Y luego la disociación, que tiene que ver con esta parte de fantasía que explicaba, que es muy importante, de no llegar. Hay personas que no pueden con lo que le estamos exigiendo y se disocian. Y entonces se despersonalizan. O sea, yo lo pongo como, si ustedes me invitan a jugar fútbol, que yo soy fan del fútbol, y me invitan a jugar fútbol en este momento, pues yo me voy a asfixiar, ¿no? O sea, voy a correr 7 minutos y después voy a irme gateando a la banca y voy a sentir que me voy a morir. Y ¿eso por qué es? Porque soy malo para el fútbol, porque no tengo condición física. Y si me obligan y me ponen argumentos no me va a servir ningún argumento. Entonces, eso físicamente me tiene imposibilitado. Y eso pasa con algunos individuos. Entonces, en la aceptación y en la diversidad, en la aceptación de la diversidad, creo que tenemos que trabajar. No sé cómo vamos de tiempo, así que queríamos en esta exposición, en esta presentación, responder algunas preguntas concretas, ¿no? sobre el tema. Entonces, dicho esto, que biológicamente estamos
armados, digamos, con una capacidad de ir hacia el frente y cuidar a nuestra especie y reproducirnos, y eso tiene que ser una conducta, tanto hombres como mujeres, satisfactoria y positiva, y tiene que considerar al otro, ¿no? Y que esa cuestión social que nos hemos puesto de acuerdo, la tenemos que ir modulando. Bueno, ¿qué pasa con individuos que no pueden o que traen de fábrica algún otro problema de conducta? Pues lo que les va a pasar es que van a empezar a tener conductas disruptivas. Yo tengo pacientes en los cuales, no sé, en la adolescencia empiezan a tener sensaciones de que les gusta, no tienen esta situación en la que no saben si les gustan los hombres o las mujeres, y empiezan a sentirse muy mal, ¿no? Con ellos, que se espera mucho de ellos o poco, no sé, y entonces empiezan a tener conductas disruptivas de falta de control. Digo, eso lo traían de antes, eran impulsivos y era los médicos llamamos comorbilidad. Pero un individuo que es impulsivo y que tiene pocos controles y que además se siente poco aceptado, pues entonces va a tener conductas compulsivas que no va a saber. Entonces, estoy pensando en algunos que obligan a individuos más pequeños a tener actividad sexual, ¿no? Y eso pues es gravísimo. Uno lo puede decir, bueno, pues a ese hay que quemarlo, ¿no? O hay que mandarlo a las Islas Marías, pero hay que ver por qué está pasando. Entonces hay que llegar un poco antes a eso. Y a ese individuo también, bueno, yo porque veo desde la clínica personas así, pues a mí me parece que hay que ayudarles, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con la relación del consumo o sea, si un individuo empieza a consumir pornografía, si yo pongo a individuos a consumir pornografía de forma obligada, digamos, que no les guste, o sea, los obligo a ver pornografía, y eso lo que va a ser una frustración muy grande, es una violencia muy grande hacia ellos, y eso va a provocar temas de agresión. Ahora, si la persona tiene una experiencia positiva sobre el consumo de la pornografía, es decir, un individuo está viendo algo que le agrada y eso no es un abuso, ni tampoco es una adicción, lo más probable es que no tenga conductas violentas como consecuencia, porque no lo estamos violentando. Al final no va a tener una experiencia negativa. Eso, no sé si a todo el mundo le guste ese tema, pero eso significa que por sí mismo, la pornografía por sí mismo no es una causa de conducta violenta en el ser humano. Ahora, en algunos individuos, claro que sí, ¿no? Y eso siempre pensando en que tienen que tener una patología de base, ¿no? Luego, podemos... ¿por qué decir que los varones consumen o consumimos más pornografía que las mujeres? Eso tiene que ver con los mecanismos de satisfacción, con esta cuestión de dominio que les mencionaba, con este papel que hemos tenido los varones durante más de 20.000 años, en el cual les ha tocado controlar o defender ¿no? el castillo, la cueva o lo que sea, ¿no? Y eso ha hecho que cuestiones como de consumo en violencia o consumo de dominio o consumo, porque el consumir pornografía sistemáticamente tiene que ver con el sentirse dominador, ¿no? Es curioso, pero eso es de las mayores satisfacciones que busca el individuo. Y es otra curiosidad que a mí siempre me ha llamado la atención y no quiero ser aquí burdo ni mucho menos, pero las cuestiones, se han hecho estudios de qué busca el varón en esta experiencia, ¿no? Tiene que ver con el placer sexual, por supuesto, porque va relacionado, y hay estudios que van relacionados con la masturbación, ¿no? O sea, el ver la pornografía excita a las personas, pero también tiene que ver con la reproducción.
Entonces, muchas características que buscan los individuos al buscar la pornografía tienen que ver con signos de fertilidad. Y eso les da mucho placer. O sea, eso confirma que tiene que ver con esta situación de dominio, pero también de reproducción, ¿no? Y luego, aquí Enrique me puso una trampa, ¿no? Porque la pregunta es si es recomendable el consumo de pornografía en algún caso. Bueno, yo lo diría así en bajito que sí, ¿no? Pero no sé, yo le he pensado mucho esta circunstancia en decir, o sea, hay individuos, o sea, lo mejor para el individuo para el ser humano es tener experiencias positivas, ¿no? Y la experiencia positiva es siempre una experiencia real, no en la fantasía. Y la experiencia positiva mejor es con una persona que quieres, ¿no? Y luego que esté sustentada como en un contrato social, ¿no? Eso es lo que nosotros todos estamos, o mucha gente estamos. Entonces, de alguna manera, yo he tenido algunas pláticas con personas que han dicho que son muy abiertas en la conducta sexual y que dicen, no, pero hasta las personas más abiertas dicen, oye, pero personas que quieren tener relaciones sexuales así nada más porque sí, lo sienten violento. O sea, sí, el ser humano sí busca un empaque emocional y el empaque emocional, la pornografía no la da. No hay manera de darla. No sé si ustedes sepan, hay un documental que se volvió muy famoso hace algunos años sobre la experiencia que tenían en Japón de las relaciones sexuales y que habían pasado por muchas etapas, ¿no? Habían perdido un poco las relaciones con parejas y luego tenían estas cabinas donde veían pornografía y tenían unos aparatos muy peculiares para tener placer sexual y después terminaron un poco buscando, después de un tiempo terminaron buscando los cafés de gatos, ¿no? Eran esos cafés donde ibas a acariciar a un gato, ¿no? Y eso les daba placer, o sea, solo acariciar al gato, o sea, darle así como, y que ronroneara, ¿no? O sea, era lo único que estaban buscando. Pero es porque al final la vinculación con un individuo tiene que ser emotiva, afectiva, socioemocional, no sé cómo decirlo. Entonces, yo no diría que la pornografía, o me voy al otro extremo, yo creo que la pornografía no es mala por sí misma, tampoco buena, ¿no? Hay todo un tema alrededor que no he querido tocar mucho, que es el uso de personas para el placer de los demás, ¿no? Eso a mí me parece que muchas personas pensamos que las personas que hacen este tipo de producciones, o no sé cómo decirle, son personas que están, no sé, que son obligadas o que están orilladas a hacer eso porque tienen necesidades. Bueno, todos estamos orillados a hacer cosas como en trabajar, ¿no? Entonces, me parece que ese argumento... Ahora, el claudicar a la intimidad, no sé, o al derecho de tu protección de datos íntimos, no sé cómo decirlo, biológico, o el exponerse de esa manera tan descarnada en una cámara, pues yo creo que hay personas que lo aceptan, y lo aceptan bien, y no es un tema como que hay de fondo trata de blancas, por ejemplo, seguro, ¿no? Yo creo que sí. Está todo el tema de orillar hacia el abuso antes, ¿no? Que es un tema terrible. Está, o sea, todo ese tema que es un poco oscuro y que es difícil de ponderar, a mí me parece que tiene que ver con cuestiones que se salen del contenedor que es la intención, digamos, más superficial de la pornografía, que es que la gente consuma para simplemente tener placer y no hacerle daño a nadie, ¿no? Pero bueno, creo que ese es un tema muy complejo, ¿no? También el uso de la mujer como objeto es un tema complejo, porque
claro que en muchas producciones se cosifica, se hace uso de la mujer como si fuera un objeto, y eso es muy grave, y eso también se tiene que, o sea, sí, creo que hay que abrir los foros y decir, hay pornografía, se tiene que tener derecho sobre eso. Creo que es válido que una persona acepte hacer ese tipo de trabajos. Yo no la juzgaría de ninguna manera, pero creo que como todas las cosas y como las cuestiones humanas tienen que estar reguladas, ¿no? Y, y muy habladas y así, ¿no? Tienen que ser consensuadas, se tiene que cuidar mucho eso. Y luego, por último, yo creo que hay unos temas que se quedaron en el tintero, pero ahorita en las preguntas pueden salir, y que, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué? Yo no quiero quedarme no como en una situación así como agria o amarga de decir que fregados estamos y ahora qué vamos a hacer. Bueno, pues hay muchas cosas que hacer. Primero hay que regular experiencias adversas en la infancia. Hay que cuidar la crianza. Hay que saber que no todos los hijos o todos los niños necesitan la misma carga educativa. Hay que evaluar y hay que aprender los padres, los que somos, o los educadores, a tener buena educación y buena formación en este sentido, para tener armas y que las personas estén bien instruidas, y además orientarlas hacia las experiencias positivas. También regular las experiencias negativas es importante, ¿no? O sea, no chuparnos el dedo y saber que hay experiencias negativas, que hay gente que quiere tener experiencias negativas constantemente y que hay que regularlas. Hay que educar también sobre los temas de sensación, percepción y acción, este bucle que tenemos en la conducta humana, que hay gente que no lo acepta tan fácil, ¿no? No aceptamos que tenemos impulsos y que hay cosas que sentimos y que deseamos todo el tiempo, y que eso no nos hace, pues no sé, peores personas. Y luego, estas circunstancias de impulsos y regulación, que creo que entre más seamos conscientes de que tenemos impulsos y que nos podemos regular y que nos conviene regular, y que hace poquito hablaba de un chico que tiene una dificultad de conducta muy impulsiva, y estábamos en el equipo pensando cómo íbamos a hacer para regularlo. Y entonces, en estos temas y en otros de la conducta, siempre se busca una regulación externa, que es el ambiente tiene que ayudar, y luego una regulación interna, una regulación próxima y otra remota, una regulación, ¿no? Entonces tenemos que hacer mucho trabajo en eso. No solo decir este individuo no puede, o este individuo es malo, o este individuo ya lo tiramos a la basura, ¿no? Y luego tener también mucha formación sobre cuestiones de uso, abuso y adicción. Es decir, cuándo necesitamos llevar a alguien a ayuda profesional, cuándo necesita a alguien que le ayude y aceptar. Las personas que tienen problemas de comportamiento suelen tener dificultades de aceptación en esto. Es muy, de repente yo escucho así personas, y dentro de mi equipo, de repente dicen, ¿por qué no va a ayuda? ¿O por qué no pide ayuda? No, pues es que a veces el entorno le tiene que ayudar. Un poco obligado, un poco, ¿no? Pero hay que saber cuándo actuar, y eso también tenemos que educarlo en las familias y en los entornos, en la universidad, en los trabajos, ¿no? A saber cómo ayudar a las personas, en lugar de juzgarlas o ya condenarlas. Y bueno, me parece que esta es la presentación. Aquí nos pueden contar, y no sé si tengan alguna pregunta. Enrique, no sé si abrió el micrófono o cómo va a ser la dinámica. Pero habíamos quedado una pregunta o preguntas del colectivo y unas preguntas de la sociedad de alumnos. Entonces, ¿alguien quiere tomar la palabra del colectivo Grupa o de la sociedad de alumnos? Si no, para ir leyendo las preguntas. Enrique.
Me parece que Inés tiene una pregunta. No Ah, sé si- perfecto. Sí, yo, aquí estoy. Sí, Adelante, por favor. Sí, ¿cómo ¿Escuchas bien? quito la pantalla? Porque no veo, ¿Cómo podemos ver la presentación? Claro. porque Ah, me sale la presentación en lugar Sí, a ver. de... Sí, a ver. Poner pausa. No, Bueno, empiezo si no con mis preguntas. Sí. Profesor, me parecía muy interesante el tema que había escogido para su ponencia. Sin embargo, me quedaron muchas más dudas que respuestas, lo cual en general suele ser indicativo de una buena conferencia en general, porque en primer lugar tengo algunas preguntas que también podrían tomarse como objeciones. Al principio habló de que hay individuos que disfrutan del dominio y que eso no es políticamente correcto decir, y perdón, pero eso es justamente políticamente correcto decir, que los hombres disfrutan del dominio y es por ello que que ha proliferado el uso de la pornografía. Y pues siendo feministas las que estamos viendo la conferencia, bueno, habiendo un gran público feminista viendo la conferencia, pues no nos parece, o bueno, a mí no me parece en lo personal nuevo el saber que la pornografía enseña este dominio sexual que está presente en diferentes esquemas de la sociedad. Entonces, eso por una parte, y entonces no explica o sea, explica que la pornografía da placer, pero no explica de qué manera lo hace, la diferencia entre el placer que le da a un hombre o a una mujer, por qué se prolifera, por qué ha proliferado últimamente el uso de la pornografía en las mujeres, qué clase de placer están obteniendo de eso, si se trata, como usted dijo, de una cuestión no políticamente correcta, de dominio. En segundo lugar, habló de que estamos biológicamente armados para progresar. Eso significa que es una noción de evolución en la cual, o sea, casi hegeliana, en la que vamos adquiriendo herramientas para mejorar como especie o simplemente se nos presentan problemas distintos a lo largo de la historia. También hizo un comentario que me causó un poco de conflicto, lo puse también en el chat. Dijo, ¿qué pasa con la gente que tiene errores de fábrica? Y después empezó a hablar de la gente que es homosexual. Yo nada más quería aclarar si le parece que ser homosexual es error de fábrica o si las expectativas sociales que se tienen de la heterosexualidad obligada son las que ocasionan que las personas entren en un momento de estrés y ansiedad. Después dijo, el porno es bueno en ocasiones, y hay gente que está orillada a hacer cosas por necesidad. ¿A qué se refiere? ¿A la gente está orillada a consumir pornografía por necesidad? Esto quiere decir que por determinadas condiciones no puede tener una vida sexual no normal, es decir, tomando en cuenta la hipersexualización de nuestra sociedad, no puede llenar esas expectativas hipersexualizadas y por lo tanto la sumisión de una mujer en cámara puede permitirle una liberación de esto. Y por último, nada más pedirle que no vuelva a utilizar el término trata de blancas porque invisibiliza la experiencia de millones de mujeres que no son blancas y que forman parte vulnerable de este fenómeno para la pornografía. Eso sería todo de mi parte. Yo no sé si alguien más del grupo quisiera hacer otra pregunta o si quiere primero contestar un par de las mías. Yo sé que fueron muchas, entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por los comentarios y las preguntas. A ver, para concretar algunas, no sé cuál sea, cómo jerarquizarlas, pero a ver, vamos a hay una importante que las primeras preguntas que las personas en el dominio. Eso es satisfacción en el dominio. ¿Se puede dar en el hombre o en la mujer? Eso se puede dar en el hombre o en la mujer. Es decir, no es solo de varones, placer
durante muchos años se ha hecho mucho más por los hombres que por las mujeres, y eso tiene muchas explicaciones, y eso no significa que esté bien, ¿no? Esa cuestión. Pero claro que el placer sobre dominar a alguien, o sobre que el otro haga las cosas que tú quieres, o que sienta hasta dolor, ¿no? Que a eso llega algunas circunstancias de dominio, tiene que ver con satisfactores biológicos, y que en ese sentido las mujeres también lo pueden sentir. Ahora, no, a mí me parece, yo no tengo una ideología en el sentido de que yo no soy de ningún grupo que me oriente hacia alguna posición, no sé, ni política ni ideológica, pero en este sentido de llamar, que es el segundo término, paso al término de políticamente correcto, tal vez esté mal, lo use mal, está mal empleado, y lo que quiero decir con el que es políticamente correcto es que a veces no es aceptado, ¿no? Hay grupos en el que no aceptan algunos términos biológicos específicos que se ven en la naturaleza, y que, pues no sé, procuran que cuando una persona está pues relacionada a una explicación social, o a una manifestación de, no sé, de un grupo o así, a veces los términos de la biología pues no pueden ser tan aceptados, y eso lo acepto. O sea, hay muchos autores que dicen que no puedes hablar desde un punto de vista objetivo al 100, porque tu carga de pensamiento pues te va a traicionar un poco, ¿no? Siempre. Pero bueno, en ese sentido quiero decir que la biología, a mí me parece que la explicación biológica sobre el consumo de pornografía va un poco relacionada a la satisfacción y a los satisfactores que hemos impulsado durante siglos, y que va a ser muy difícil, y yo lo veo muy positivo, que llevemos, y son pocos años, de buscar de este mundo mucho más justo, ¿no? Mucho más equilibrado, de saber que se hacen pues, prácticas que no ayudan a muchos individuos, y que perjudican la parte social y la parte emocional de muchas personas. Entonces, bueno, no sé si alguna otra pregunta de estas lo de la homosexualidad es muy importante. Me parece que claramente la homosexualidad no en ningún sentido es patológica, ni tampoco es, a mí me parece, no sé si fue parte del orden de las palabras, pero la diversidad de la conducta sexual es muy amplia, y hablando exactamente de la homosexualidad, podríamos decir que la conducta sexual, a mí me parece que tampoco se tiene que clasificar así tan rígida como esta persona es heterosexual, este es homosexual, este es, ¿no? O sea, creo que esa clasificación es muy burda, y me parece que la conducta sexual, en primer lugar, es muy diversa, es muy variante, y además lo hemos visto durante muchos años en los que estudiamos la conducta humana. Además con los años y con el tiempo y así es hasta modificable, ¿no? Entonces, y tiene que ver con muchas variables que tienen que ver con lo biológico. O sea, hay claramente personas que tienen una de fábrica, digamos. El decir de fábrica no significa que estén descompuestos, no sé, o que vengan defectuosos, ¿no? O sea, de fábrica significa que es como, pues de fábrica yo nací chaparro, y eso no es un defecto, ¿no? Aunque la gente lo piense que sí, o una persona es más alta.
o no, son características fenotípicas, se llaman fenotípicas del individuo, que tienen que ver con la conducta. Y esa conducta además es la respuesta a estas experiencias positivas o negativas que ha tenido. Y no es mejor o peor una que otra, ¿no? Eso creo que tiene que quedar muy claro en esto. Y luego, también tiene muchos prejuicios sociales la conducta sexual, ¿no? Eso también es cierto, ¿no? En eso no hemos aterrizado tanto, pero a mí me parece que el llegar a pensar que la conducta sexual tiene que ser así, como muy determinada, eso afecta muchísimo a la libertad y a la conducta del individuo. Me parece que se tiene que ampliar un poco, no sé si eso, los filósofos aquí me corregirán durísimo, pero el término, o sea, la libertad se tiene que hacer un poquito más amplia, se tiene que juzgar menos, se tiene que dar más espacio, se tiene que escuchar más a las personas. Y luego, creo que hay que estudiar muchísimo la conducta humana también para ponernos de acuerdo. Creo que el término no es tanto eso. Y respecto a la conducta sexual masculina, que a ver si no me meto en camisa de 11 varas, pero respecto a la conducta sexual masculina que hemos tenido en los últimos 20.000 años, ¿no? Me parece que, más que decir que yo creo que sí tenemos una deuda importante, ¿no? Me parece que estamos apenas empezando con esta situación de buscar la igualdad. Estamos en el minuto 1 del partido, ¿no? Y eso tenemos que aprender todos muchísimo, ¿no? A mí, yo te agradezco mucho, por ejemplo, que te corrijas en términos. Eso es muy importante, que nos pongamos de acuerdo, que yo no me sienta ofendido al ser corregido, que un grupo no se sienta ofendido al decir, no, vamos, porque me parece que hay que aprender muchísimo de esto, ¿no? No, en estos días, en estos últimos días antes de esta cuestión del coronavirus, que hubo este movimiento en todo el mundo y en nuestro país, pues todos hemos aprendido mucho, ¿no? Hemos escuchado cosas pues, terribles, ¿no? Y hemos escuchado cosas, creo que muy alentadoras. Entonces, eso a mí me llena de esperanza, ¿no? De que creo que sí estamos dando pasos adelante y bueno, tenemos que aprender de esto. Muchas gracias, doctor. Hola, doctor, buenos días. Yo Hola. tenía una pregunta también. Me llama la atención que está muy bien descrita la adicción a la pornografía, a pesar de que no es una sustancia. O sea, no es una sustancia, pero actúa en el sistema de recompensa como el resto de las sustancias. Entonces, mi pregunta es si se ha demostrado que tenga los mismos cambios en anatomía o en fisiología que el resto de las sustancias. O sea, como si hay hipertrofia en alguna parte del sistema de recompensa, regula, y si lo regula a largo plazo. O sea, estos cambios, si modifica la plasticidad cerebral a largo plazo, como lo hacen las drogas, por ejemplo. Y en el caso de una adicción ya establecida, la parte del tratamiento, ¿lo han visto con terapia? ¿Se ha probado algún fármaco? ¿Cómo se están manejando a estos pacientes? Sí, es muy interesante este asunto. Todas las satisfacciones, casi todas, porque las sustancias adictivas son más adictivas y son relacionadas a un circuito de satisfacción, digamos, biológico. Es decir, si yo consumo una sustancia que tiene un circuito ya establecido de satisfacción, pues eso va a hacer que me adhiera más rápido. Lo pongo, por ejemplo, hay algunas drogas que tienen un circuito que está relacionado, por ejemplo, al circuito de la nicotina.
¿no? Que es muy conocido la sustancia que tiene nicotina, y es de las más adictivas. ¿Por qué la nicotina es tan adictiva? Porque tenemos un sistema, llamamos carínico, o de nicotina, que da satisfacción directamente. Entonces es muy difícil quitar, es de las adicciones que es más difícil quitar, ¿no? La de la nicotina. Entonces, y necesitas poco estímulo para tenerla y así. Ahora, todos los satisfactores, o muchos, no sé si todos, pero muchos satisfactores de la conducta humana, que te dan satisfacción, como puede ser la actividad sexual, la alimentación o el dominio, tienen ese placer y tienen circuitos relacionados a la serotonina y a la dopamina. Entonces, simplemente estás usando autopistas ya hechas para el placer. Y esa actividad de usar la autopista, pues simplemente pueden tener una satisfacción que requieran compensarse o actualizarse constantemente. Y eso va a tener una conducta adictiva. Hay gente que tiene una predisposición a hacer eso. Y cuando ya la tiene, bueno, y tu pregunta es si eso tiene que ver con las otras adicciones. Claro, tiene que ver más, la adicción a la conducta sexual tiene que ver más con las conductas serotoninérgicas de compensación, o sea, de satisfacción vital, más que de satisfacción relacionada al placer del control dopaminérgico, que tiene que ver con otras cuestiones que es la atención, pero también tiene que ver con eso. Entonces, la gente que está adherida a la conducta sexual tiene varias manifestaciones clínicas, es decir, pierden atención en cuestiones o sea, les cuesta mucho trabajo concentrarse. Eso significa que antes, son preguntas así típicas del consultorio de antes leías y ahora no puedes, leías algún libro, alguna novela y ahora no puedes leer, tienes pensamientos repetidos sobre conductas sexuales, tienes que consumir pornografía o hacer algún acto sexual fuera del contexto habitual en el que se hace una actividad sexual. Te consume tanto energía como ansiedad, como preocupación, ¿no? Esta conducta. Entonces, eso significa que el mecanismo de satisfacción es igual, por ejemplo, que es mucho más, o es más relacionado a la adicción al juego, son conductas muy parecidas, a la adicción, por ejemplo, o a los videojuegos, que también está relacionada a la adicción a los videojuegos, a las pantallas y a la actividad sexual y al juego, a la ludopatía, que los relacionados a las sustancias. Pero sí tienen mecanismos parecidos. ¿Cómo se tratan? Se tratan con medicamentos que tienen que ver con aumento de serotonina principalmente, y hay algunos medicamentos que bajan la ansiedad, y que eso hace que le sea más fácil al individuo lidiar con estas circunstancias. Y se puede mejorar, claramente. Es una manera de tratarlo. También la psicoterapia, por supuesto, la terapia emocional y la terapia relacionada a los mecanismos de satisfacción van a ayudar. Y que es un proceso complejo y un poco largo, pero que al final funcionan bastante bien, ¿no? No sé si respondo a esto a la pregunta. Sí, muchas gracias. Sí. Byung-Chul Han dice, el filósofo surcoreano, dice que cuando se está acostumbrado a la pornografía, las personas la reproducen en sus casas, por lo que terminan haciendo porno doméstico, sin cámara ni nada, y no sexo, lo cual erosiona sus relaciones. ¿Cómo hacer para que al consumir pornografía no caigas en el consumo del otro? Es muy conocido la conducta sexual anodina. Hay un término anodina, o me refiero a una conducta hiposexual, ¿no? Relacionada a otras personas, y eso se da en el consumo de pornografía durante muchos años, y el sistema de autosatisfacción por la masturbación, por ejemplo, o la consumo. Entonces esa circunstancia de la masturbación con el consumo de pornografía cotidiana, digamos, que generalmente no cae en la
adicción en el sentido de que no te produce problemas sociales. Es cierto que produce, y no sé si va por ahí la pregunta, en el sentido de que dejan de tener conductas sexuales, por decirlo, con la pareja, ¿no? O hacen algunas actuaciones de anodinia o de falta de sexualidad con la pareja. Eso es muy común. También es cierto que se buscan conductas sexuales, digamos, que tienen que ver con este tipo de sexo relacionado a conductas sexuales por pantallas, ¿no? Eso también hay esa situación que está descrito. Y cómo, si la pregunta es si se puede consumir pornografía y al mismo tiempo no caer en maltratar a la pareja, o al no tener relaciones sexuales con la pareja, o al tenerlas en situaciones especiales que tal vez no sean satisfactorias para el otro, pues generalmente eso se tiene que tratar en terapia, ¿no? Son cuestiones de conducta que se pueden platicar, y a mí me parece que los cambios de conducta se pueden hacer muy fáciles en ese sentido. El mundo en el que vivimos es complejo respecto a los tiempos, y a mí me parece que la circunstancia de muchas personas, principalmente varones, que manejan mal la ansiedad, ¿no? Hay muchas mujeres que también manejan mal la ansiedad, pero mucho más en varones. Caen en estas circunstancias como prácticas, no sé cómo decirlo, prácticas o de autocontención, de satisfacción personal, que les es más fácil. Y eso se tiene que tratar en una terapia de pareja. Doctor, justo yo hice la pregunta, entonces nada más para, digamos, ubicarla un poco más, Sí. a lo que yo me refería es a lo que dice Han, Sí. es que las personas emulan lo que ven en la pornografía en sus casas. Sí. Y ese estilo de relaciones realmente no retratan, digamos, cómo se desempeña una relación sexual habitual. Inclusive ponen escenarios irreales, con respuestas irreales. Es más, con una resistencia al dolor, ¿vale? Irreal. Y entonces cuando alguien trata de reproducirlo en su casa, lo que está haciendo ya no es sexo, es porno, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere reproducir lo que vio en la pantalla. Y reduce a un reto a la persona con la que está, ¿no? Sea su novia, sea su esposa, sea... Y entonces eso va erosionando la relación. Y entonces lo que dice Han es justo lo que terminamos haciendo es borrando, digamos, a la persona que tenemos enfrente y volviéndola un objeto de consumo. A eso es, aunque entiendo lo que decía anteriormente y me parece también súper interesante. Muchas gracias. Sí, es precisamente el término en la conducta, que es la despersonalización, o vivir más en la fantasía que en la propia realidad. Y eso le pasa a todos los individuos que tratan de, a los niños les pasa, es una actividad humana muy frecuente en el tratar de emular o vivir la vida de otro, ¿no? Porque se piensa que eso es más satisfactorio que la propia vida. Hace muchos años se hablaba sobre el desgaste de la actividad o de la experiencia sexual al ver pornografía, en el sentido de desgastarse en el sentir o en el hacer, pensando en que eso es la realidad, ¿no? La experiencia o la producción pornográfica es vive mucho en la fantasía, ¿no? Muchas cosas no son reales, ¿no? Se tienen relaciones sexuales muy largas, algunas conductas que no son reales, también exageraciones en el fenotipo de las personas, en el cuerpo.
en él, ¿no? Pero al final ese es es lo que satisface al individuo, ver una fantasía. Hay personas que efectivamente pierden la relación de la fantasía con la realidad, la desrealización o la despersonalización. Y eso claro que tiende a ser muy insatisfactorio a la persona y a la pareja. Eso se tiene que, o sea, es un riesgo que se tiene en las personas que tienen, que ven pornografía y que se tiene que tratar. Le puede suceder en otras cosas. Ustedes seguramente conocen personas que viven el ejemplo más claro es que viven son irreales, ¿no? Hay personas que compran un boleto de lotería y están pensando en qué van a comprar cuando se lo ganen. Y todo el tiempo lo están pensando y pasan horas pensando en lo que, y hacen cuentas ¿no? Y hacen un Excel con lo que van a ganar y cuando ni siquiera ha pasado ¿no? Y es muy probable que no se lo ganen, ¿no? Pero eso sucede en muchísimas cosas y eso es también un problema de personalidad o una tendencia de la personalidad. Que las personas que consumen mucho pornografía tengan esa tendencia, yo tendría que leerlo o hacer, me he revisado un poco el tema para esta plática y por lo menos no hay una tendencia de desrealización mayor en individuos que consumen pornografía que las personas habituales. Y eso significa como en otras cosas, se van a desrealizar o despersonalizar en otros temas, ¿no? Me parece que ahí entra el tema de la comorbilidad. Si tienen esa comorbilidad, la van a tener. Y se tiene que tratar. Y es tratable. Creo que va por ahí. Perfecto, gracias. Tenemos una pregunta de Mario. ¿Sería adecuado utilizar en tratamientos de adicción medicamentos de algún tipo? Por ejemplo, inhibidores de los receptores de dopamina. No te veo, pero bueno. Sí, o sea, no, se procuran dar medicamentos que regulen los síntomas y que sea más fácil el proceso para el individuo. Al final, las adicciones tienen que ver con bajar el estímulo y hacer un programa mucho más parecido a la desensibilización del estímulo. Tiene que ver también con procesos de satisfacción que, como lo explicaba antes, van más relacionados a la serotonina, en el caso del consumo de pornografía, que a la dopamina, pero los inhibidores de la recaptura de dopamina ayudan a que el individuo tenga menos impulsos y que caiga en conductas de repetición. No siempre es buena estrategia, o no en todos los pacientes, porque aunque ya vamos a entrar a temas un poco de psicofarmacología, pero hay individuos que con aumento o disminución de dopamina por fármacos empeoramos el tema de la ansiedad y eso no ayuda a... Es la misma pregunta que tendría. ¿Qué tipo de terapia recomendamos? Generalmente es cognitivo-conductual, relacionado a esto, a un seguimiento gradual de la conducta, aunque hay algunas estrategias conductuales emocionales que funcionan, ¿no? Porque cuando hay, la mayoría de las personas que tienen adicción a la pornografía también tienen adicción a otras cosas. Entonces, nos ha funcionado muy bien los grupos de apoyo. Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, los grupos de Alcohólicos Anónimos funcionan muy bien para la adicción a la pornografía. Muy bien. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra o escribir en el chat? Muy bien, tenemos 15 minutos todavía, podemos... Quizá nada más una pregunta.
Nos hablabas de que la mayor parte de la gente, el 70%, puede seguir las reglas. De ese 30 que sobra, ¿por qué le cuesta trabajo seguir las reglas? Y si hay algún porcentaje que pueda el consumo de pornografía detonarle una psicopatía mucho más grave. En general, en la conducta humana, hemos intentado, y seguramente en algunas poblaciones cambian los porcentajes, en los países escandinavos se han hecho los estudios más amplios de conducta y se sabe que un 30 o 35% de la población le es fácil seguir las normas sociales en general. Un 30 o 25% de la población solo las sigue en circunstancias que son favorables. Y hay un porcentaje de población que le va a costar siempre seguir las normas sociales. Hay otro porcentaje, que es el cuarto grupo de personas, que es entre el 1 y el 2%, que van a tener satisfacción en romper las reglas. Entonces, eso se ve en muchas poblaciones, y entonces si alguna persona es de un grupo que le cuesta trabajo, y eso aparte es variable y hay muchos grises y muchos matices, pero si hay una persona que está en el grupo que le cuesta trabajo cumplir con las normas y además tiene estas experiencias de la infancia negativas y tiene dificultades y además tiene ansiedad, por ejemplo, pues va a ser muy probable que le cueste trabajo, si tiene contacto con la pornografía, lidiar con una probable adicción. Entonces, no estoy diciendo que hay gente que está predispuesta a ser adicto a la pornografía, pero hay unos que se compraron varios boletos, ¿no? Y eso le va a tener, este individuo tiene que saberlo. Y entonces tiene que buscar más satisfacciones en otras circunstancias, tiene que acercarse a la conducta sexual de una forma, pues no diría cuidadosa, pero sí con esa pequeña advertencia de decir, esto me puede pasar. Eso le pasa también en las adicciones al alcohol. Hay gente que tiene un poco de predisposición a tenerla. Entonces, lo malo es que no tenemos ni la costumbre ni tampoco tanta capacidad como para saber advertir a las personas, ¿no? Y además la gente no le gusta, por lo menos lo tendríamos que hacer en formación cerebral, o sea, en momentos de desarrollo neuronal, que es en la infancia. Ya a ningún padre nos gustaría que nos dijera que nuestro hijo tiene una tendencia a tener una adicción de este tipo. O sea, la mayoría de los padres lo sienten ofensivo. Entonces, hay que trabajar muchísimo en eso, ¿no? Tampoco quiero caer en pensar que hay que clasificar a todo el mundo, ¿no? Y tenerlos clasificados, ¿no? Pero creo que sí, por lo menos la medicina moderna está trabajando en hacer datos de alarma, ¿no? O hitos de desarrollo, o banderas rojas, como le queramos decir, para saber a este individuo hay que perseguirlo en este sentido. Y en eso hay que trabajar muchísimo. Es la medicina preventiva, ¿no? Doctor, tenemos 4 preguntas y tenemos tiempo. Sí, sí. Okay. La primera es de Alan Lang, que dice, gracias, doctor. ¿Podrías darnos otros ejemplos de trastornos de la conducta que tengan a la pornografía como detonante central? Y también, ¿qué criterios señalan ya una adicción a la pornografía? Esa es la primera pregunta. Sí. ¿Los 4? Si quieres, estas primeras. Los criterios para saber que no es un abuso, sino una adicción, es este que les mencionaba de que perjudique tu vida laboral, social o familiar. Esos son los impactos que deben de tener. Entonces, si una persona llega al consultorio y dice que está perjudicando en el tiempo, en lo social o en lo laboral, que lo corrieron del trabajo, que tuvo, ¿no? Algún problema que lo dejó la novia por algún tipo de estas circunstancias, ¿no? Si ya tuvo una consecuencia, eso tiene que ver con los factores de adicción. En los trastornos mentales o en los trastornos de conducta, es difícil decir o sea, no tenemos factores biológicos. Yo no le puedo medir
y eso a veces a las personas lo saca un poco de contexto, porque yo no le puedo medir a alguien alguna sustancia, ¿no? Tiene que, al final son decisiones clínicas. Clínica significa que las decide el profesional de la conducta. Bueno, la primera pregunta era, que si era algún detonante, algún trastorno de la conducta que se detona. Generalmente tiene que ver con la ansiedad, con la depresión, que son las dos grandes ramas, digamos, del contexto emocional, que es como se manifiesta, y ahí puede caber cualquier otra cosa respecto al emocional. Está la otra parte de la moneda que yo no he querido entrarle, pero a mí me gusta mucho y podríamos tener un foro completo de eso, pero es un tema que a mí me apasiona, que es el trastorno de conducta oposicionista, desafiante y disocial. Que esos individuos tienen conductas sexuales agresivas, de dominación, de violencia, casi todos, pero eso, el origen es el problema oposicionista y desafiante que traen de fábrica. O sea, eso es al revés. No el problema de pornografía se los provoca, sino al revés. Ellos tienen entonces tienen conductas sexuales que empiezan con mecanismos de satisfacción en el daño ajeno. Entonces son individuos que tienen poca sensibilidad al dolor ajeno o nula, y que procuran el dolor ajeno. Entonces, muchas veces inician la actividad sexual temprana solamente para afectar a sus padres, o sea, afectar a las personas cercanas a ellos. Eso tiene que ver con mecanismos biológicos que tienen que ver con la dopamina y que tienen que ver con los controles en el lóbulo frontal, pero que esos son genéticos y tienen alguna dificultad de producción de dopamina o de la calidad de la dopamina. Están muy bien estudiados y así, pero eso es la otra parte de la moneda. Es un problema mental que viene de fábrica y que provoca conductas sexuales. Adelante, Carla. Hola, quería hacer una pregunta. ¿Me escuchan bien todos? No me acuerdo bien de la investigación, o sea, de quién desarrolló la investigación o cómo fue que se desarrolló, pero se encontró que las personas que cometían actos moralmente que se podían reprochar, en este caso pensando en los militares o en sicarios que se vuelven sicarios como por una necesidad, se ve que su cerebro se ve afectado, o sea, se ve que se empieza a generar cierto daño cerebral. Realmente, perdóname, no me acuerdo bien la investigación, luego me voy a poner a buscar esa bibliografía, pero se vio que se secreta algo que daña el cerebro, y entonces al final el cerebro queda dañado. Entonces, mi pregunta era, usted está diciendo que el problema con la pornografía es que genera violencia en las personas que ya de entrada tienen una afección cerebral. Entonces, que en la mayoría de los casos podría que no haga nada, o sea, que una persona puede ver pornografía y no por eso no va a ser una persona violenta, pero que los que ya tienen una afección, pues sí les va a afectar. Mi pregunta es si el consumo de pornografía no podría generar algún tipo de daño de la misma manera que lo hace el matar para una persona como un militar que no quiere matar, y si no puede eso también ser un agravante, y de esa manera que aunque de entrada no hayan tenido un daño cerebral, el consumo excesivo genera un daño y haga que personas que no consideraríamos normalmente violentas terminen siendo violentas. No sé si me entendí. Sí, claro. A mí me parece, es muy interesante tu pregunta. Aquí hay que matizar un poco los términos, porque en general se piensa que el daño cerebral es, por ejemplo, sacar una fotografía al cerebro, una resonancia magnética, que es una fotografía del cerebro, y entonces ver, por ejemplo, si a un sicario que ha hecho cosas terribles y que está acostumbrado a eso y está en un circuito de satisfacción en la violencia, tú le sacas una resonancia magnética, lo más probable es que no veas nada, ¿no? O sea, no tiene una lesión cerebral ni tampoco vamos a ver un infarto cerebral, ¿no? O sea, no le vamos a ver un hueco, vamos, ¿no? Lo que nosotros vemos, hay estudios un poco más sofisticados que también tienen que ver con la resonancia magnética,
que tiene que ver con los circuitos de satisfacción. Entonces vamos a ver que los circuitos de satisfacción en ese individuo, que puede pasar también en el que consume pornografía y se adhiere a la pornografía y tiene un circuito de repetición y de satisfacción en esa digamos, actividad humana que es la sexual, que la tiene hipertrofiada, por así decirlo, pues vamos a tener un circuito hipertrofiado que a su vez va a hacer que otro circuito de satisfacción esté atrofiado. Eso es lo que se ve. O sea, si yo tengo una persona obsesiva compulsiva que solo le gusta, que tiene una dificultad de contención con la limpieza y el lavado de manos, que es un mal ejemplo ahorita todos estamos un poco en ese sentido, pero pues si eso permanece durante mucho tiempo, los circuitos de satisfacción van a estar ahí. Y eso va de alguna manera, nos va a decir que tiene esta parte que les decía el lóbulo frontal empieza a mermar o la actividad empieza a disfuncionar. Y eso hay manera, un poco sofisticado, pero hay manera de verlo. Y se ha encontrado que hay individuos obsesivos o que tienen adicciones, que efectivamente hay centros neuronales, o sea, grupos de neuronas, que se están activando poco. Y eso puede pasar, por supuesto. Ahora, es ciencia ficción pensar que yo le puedo hacer un estudio de estos a 100 alumnos, por ejemplo, de la universidad, y con eso voy a detectar quién es adicto, ¿no? O sea, eso no se podría hacer, ¿no? O sea, no es una relación causal, ni tampoco una relación directa la activación. Yo lo veo, los estudios que se hacen son con resonancia magnética funcional, ese es el estudio que se hace, y se ve la cantidad de activación de zonas específicas del cerebro. Entonces, claro que sí, en cualquier actividad que sea adictiva o obsesiva, focalizada, vamos a encontrar, se ve en muchas entidades de la conducta humana. Se ha intentado, por ejemplo, hoy por la mañana leí un par de artículos que hablaban sobre las biopsias o la estructura de los cerebros de personas que han sido adictas a la conducta sexual y que después de morir se les hacen autopsias y tal, y a ver si hay modificaciones. Pues algunos hablan de que tienen un poco de atrofia, que pesa menos el cerebro, ¿no? Otros hacen volumetrías, que miden el volumen cerebral, y han encontrado que tienen menos volumen, pero todos esos estudios tienen muchas variantes y no se ha concluido que eso afecte. Me parece que la afectación es mucho más funcional en el sentido de la circuitería, no sé decir, de la manera como funciona. Y claro que un cerebro que está obsesionado o está adicto o sobre una conducta va a tener cambios funcionales importantes. Ahora, revertir esa función, yo soy de la idea de que todo se puede mejorar. No sé si componer, pero sí mejorar. Los neurólogos somos personas que atendemos y es no me estoy tirando aquí al drama por mi profesión, pero es a veces poco satisfactoria porque no es como otras profesiones médicas que curas, ¿no? Muchas veces nuestros pacientes están años con nosotros, ¿no? Y eso es porque es complejo. O sea, un individuo que se ha metido en ese camino, tampoco creo que sea una buena estrategia estas cuestiones como del terrorismo hacia los adolescentes o hacia los niños, hacia las personas, es decir, te vas a ser infeliz si haces conductas y esto es terrible. A mí me parece que eso no es tan eficaz al final, pero es cierto que las conductas adictivas son muy difíciles de tratar, muy difíciles. Y tenemos pocos ejemplos de curación y de decir ya está libre de esto o esta persona ya no necesita más apoyo. Generalmente son cuestiones, las adicciones de toda la vida. Es feo decirlo, pero es cierto. Siguiendo justamente esta pregunta Ana Fernández. Gracias. ¿Cómo probar que un individuo que ha ejercido violencia sexual tiene predisposiciones mentales? ¿Hasta qué punto se puede probar con un atenuante en el delito? Esa es muy buena pregunta.
generalmente las personas que tienen antecedentes me refiero a, hay que explorar cómo se comportaba de pequeño. Las personas que tienen una psicopatía prodelictiva generalmente empiezan a tener conductas disruptivas a los 3 años. Entonces, un individuo que ha sumado conductas disruptivas desde el preescolar, sabemos que tiene una tendencia. La misma sociedad los maltrata, los trata mal y eso hace que empeoren. Yo no estoy diciendo que no tengan culpa, ¿no? O sea, la sociedad sí tiene que ir haciendo cuestiones mucho mejores de tratamiento a estas personas, porque se les agrede muchísimo y eso provoca más violencia. Entonces, un antecedente de estos puede ser importante. Hay otras personas, al final el hombre es libre y una persona con tendencia a tener o hacerle fácil el cumplimiento de la norma puede hacer las peores cosas del universo. Eso puede pasar. Pero la mayoría, hay un estudio muy importante de Peggy Ostrowski, que es una investigadora de la UNAM, que habla sobre qué tipo de personas están en las cárceles mexicanas. Tomando en cuenta la pregunta de Carla de hace ratito. Y se midió cuáles tenían tendencias prodelictivas. Hay unas pruebas que tienen una sensibilidad arriba del 90%, que es las pruebas de los estudios de Hare, que es muy famoso en los estudios de conducta delictiva, y que al hacerles las pruebas, solo en una, no sé cómo, en un centro de readaptación mexicano, se encontraba que solamente el 28% de las personas que estaban en la cárcel tenían conductas prodelictivas. En la calle, si uno hace esa encuesta, solo tiene el 1 o el 2%. 28%, está claro, uno podría pensar que la tendrían el 80%. Eso significa en la práctica que en un cerezo mexicano hay 70% de individuos o más que fueron obligados a hacer conductas delictivas sin tener de fábrica conductas delictivas. Eso es terrible porque en los países desarrollados baja muchísimo, o sea, más del 50% tienen conductas prodelictivas. Entonces, eso significa que tenemos muchas personas orilladas a tener delitos. Y en la cuestión sexual, los abusos sexuales, por ejemplo, a infantes o generalmente son datos terribles, pero a familiares. Y eso tiene que ver con abuso de sustancias, que eso no lo hemos tocado tampoco, pero el abuso y un individuo que tiene controles en el lóbulo frontal y que se alcoholiza o que toma alguna sustancia que le quita los controles, puede abrir la caja de Pandora, ¿no? Entonces, hay individuos que están muy contenidos y tomando sustancias desinhibitorias o que bloquean las inhibiciones, producen ese tipo de conductas y eso es muy frecuente en nuestra población. Entonces, hay mucho abuso, mucha frustración, mucha depresión, que tampoco estoy diciendo que sean justificables, no es nada justificable, pero explica un poco la alta incidencia que tenemos de delitos sexuales en nuestro país. Y que generalmente ustedes lo saben, es una pena, pero ni se persiguen, y a veces, o en ocasiones, está todo ese abuso que es muy común, y luego el abuso que se da todavía muchísimo, es una desgracia de las parejas, ¿no? Generalmente se da una tendencia muy alta de los hombres a las mujeres, y que vuelve a pasar lo mismo, con sustancias, con frustración, con ansiedad y con depresión, las cosas se empeoran. Entonces, y muchas veces es justificado. En nuestro medio, eso no es que se vea bien, pero por lo menos no se ve mal, no sé, o sea, se justifica de alguna u otra forma. Y eso es terrible. Doctor, tenemos 5 minutos y una última pregunta. De todos modos, las que falten las vamos a subir a la conversación. Pregunta, siguiendo este problema, Karen Ibet. La pornografía siempre tiene un final en la eyaculación del hombre. ¿Este sería un factor que se relacione con la insatisfacción femenina? Que inconscientemente se eduque al hombre a ser ególatra con su placer.
Si los hombres tienen esta idea más arraigada de dominio y confirman esta información con la pornografía, ¿se puede concluir que por lo mismo la mayoría de los violadores sean hombres? Claro, sí. Sí, habrá que meterse un poco en la cabeza de una persona que tiene abuso, ¿no? O que abusa de las personas. Pero tiene que ver con el dominio y socialmente, efectivamente, no orillamos, pero le facilitamos las cosas, ¿no? Yo no digo que esas personas pueden tener mejores conductas y deberíamos como sociedad de ayudar a que tengan mejores conductas para beneficio de ellos mismos, en primer lugar, y por supuesto, de todos los demás. Pero en ese sentido, por supuesto que la tendencia a llevar el beneficio o el placer hacia lo masculino se sigue viendo alrededor de nosotros, ¿no? Y les platicaba un poco de las expresiones un poco hipomachistas, pero ahí empiezan, ¿no? Hace poco, no sé, y hay que combatirlo, ¿no? Creo que es una labor que tenemos que hacer todos. Por ejemplo, yo me burlo un poco en mi familia de que de repente las personas de la generación de arriba a veces preguntan no sé, si las mujeres nos están atendiendo bien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de expresiones o de cuestiones hay que irlas atajando y hacerles ver a las personas que las personas masculinas no tienen que ser atendidas, ¿no? Los seres humanos tienen que ser atendidos si las personas que atienden quieren atenderlas, ¿no? No sé. Hay una serie de expresiones así, y eso en la cuestión sexual, claro que la eyaculación masculina tiene predominio en muchísimas relaciones de pareja. Entonces, es más, hay estudios sobre la ofensa que tienen los hombres cuando las parejas les pide que les ayuden a tener satisfacción sexual. ¿Me explico? O sea, que cuando una mujer le pide a su pareja varón que le ayude a tener un orgasmo, muchas veces el varón se siente mal. Entonces, es una cuestión cultural que hay que ir modificando y que muchas veces no se ve dentro de la pareja. Tenemos que educar a las parejas o a las personas desde pequeñas, yo creo que en ese sentido. Y sí, tienes toda la razón. O sea, ahora, que los individuos, creo que eso va más a la satisfacción sexual que a que esos individuos, por ejemplo, aumenten su violencia sexual y lleguen a ser, no sé si haya una relación directa, a mí me parece que es más cultural y la persona que abusa me parece que tiene que ver no con que no le importe la satisfacción sexual de su pareja, sino con una cuestión más de dominio. Bueno, queremos agradecer al doctor César Reynoso que haya salido de la cuarentena para venir a platicarnos. Las preguntas que faltaron las vamos a subir o se las vamos a pasar y por supuesto ya tienen su correo. Si quieres compartirles pantalla para que vean tu correo. Seguimos la conversación. Agradecemos a todos los que nos pudieron sintonizar aquí por Zoom, los que pudieron sintonizar por Facebook y por Instagram. Agradecemos otra vez al doctor César Reynoso y la próxima sesión sería el día miércoles 15 de abril, que justamente es con el doctor Emilio Maus, que estuvo en la CNDH en la dirección de la trata de personas. Y bueno, pues muchísimas gracias y gracias al doctor y gracias a ustedes por las preguntas y la participación. Muchas gracias por conectarse. Vamos a tener la próxima sesión el miércoles 15 de abril sobre trata de personas con el doctor Emilio Maus. El doctor Emilio Maus estuvo en la dirección del Centro de Trata de Personas en la CNDH.
Entonces, bueno, pues para seguir la conversación, muchas gracias por sintonizar. Dame un segundo. ¿Qué te pareció? Victoria. Nunca había hecho tantos streamings. Creo que... Aquí falta acá. Sí. Finalizar.